Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Carolina Urbano Gavilanes, soy de primero B y hoy vamos a hablar de los huesos de la mano. Ya, para empezar, creo que es importante hablar sobre la posición anatómica. En la posición anatómica vamos a ver que los huesos del pulgar siempre van a ser laterales. El escafoides en el carpo también va a ser lateral y cuando hablamos de la parte más medial siempre va a ser los huesos del meñique, los que se acercan a él, y el pisiforme. Listo. Para estudiar los huesos de la mano, tenemos que dividir en tres segmentos. El segmento del carpo, el segmento del metacarpo como tal, los metacarpianos, y las falanges. Ya. Empezamos con el carpo. Y para el carpo vamos a dividirlo en dos hileras, en la hilera superior y en la hilera inferior. En la hilera superior vamos a tener los huesos, cuatro huesos. El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en la segunda hilera, en la hilera más distal, en la hilera inferior, tenemos al trapecio, trapezoide, el grande y el hueso grande y el hueso ganchoso. Ya, empezamos con la primera hilera, de lateral a medial vamos a estudiar. Ya, en el lateral tenemos el primer hueso. El más lateral va a ser el escafoides. El escafoides va a tener una, una cara superior en el que se va a articular con la glena radial, que es una superficie triangular para este hueso. Ya. Y vamos a tener la cara inferior en la que se articula con el trapecio y el trapezoide. Ya. Una cara anterior o palmar, que es la que vamos a ver ahorita, la que estamos viendo ahorita. Esta, ¿para qué es? Va a tener un tubérculo, el tubérculo del escafoides, así se llama, en el que se origina el músculo aductor corto del pulgar. Ya, y vamos a pasar a la cara posterior. Aquí, en la cara posterior o dorsal, a ver si le vamos acá. Solo va a haber una superficie rugosa. Es un poco más estrecha y reducida a un surco magno. Ya. Tenemos una cara medial, que es la que vamos a encontrar acá. En esta cara medial va a haber dos carillas, una superior y una inferior. En la cara superior, en la carilla superior, perdón, va a tener una relación con el hueso semilunar. Y en la carilla inferior va a tener una relación con el hueso grande, que vemos aquí. Ya en la cara lateral, vamos más laterales, aquí, va a haber un surco por donde va a pasar la arteria radial. Ya. A ver, el ligamento que pasa aquí es el ligamento radiocarpiano volar o palmar, ya que va del radio al escafoides y el semilunar. Ya. Continuamos con el hueso semilunar. Este hueso es un poco más pequeño y se va a encontrar entre el escafoides y el piramidal. Ya. En la cara superior, va con el radio, y en la cara inferior va a articularse con el hueso grande y el hueso ganchoso. Ya, lateralmente obviamente va a ser para el hueso grande y el hueso ganchoso va a ser más medial. Ya, en la cara lateral, aquí más o menos, se va a articular con el escafoides y en la cara más medial se va a articular con el piramidal, como les habíamos dicho. Ya, el ligamento que va a pasar aquí es el ligamento cúbito carpiano en palmar o volar, que va del cúbito al semilunar. Ya, pasamos al piramidal. Este hueso piramidal, un momento, muy chiquito, ¿no? Ya, tiene una forma de pirámide cuadrangular. Va a tener una cara superior y una cara inferior, y una cara anterior y una cara posterior. Ya.
Empezamos con la cara superior. En la cara superior se relaciona con el cúbito. En la, en la cara superior se va a relacionar con el cúbito por medio de un disco articular, que acá nos encuentra. Ya, en la cara inferior va a tener una conexión con el hueso ganchoso. Aquí deja esa impresión. Ya, en la cara anterior vamos a ver que tiene una superficie articular para el pisiforme que está acá adelante, que está anterior. Ya. Y la cara posterior va a tener una cresta en la que se va a insertar el fascículo del ligamento colateral cubital del carpo, como pueden ver por aquí. Ya. Vamos a la cara lateral o base en la que se va a articular con el semilunar. Luego sabemos que por aquí va a pasar los ligamentos colaterales cubitales de la articulación del carpo, ya, que va de la apófisis estiloides del cúbito hasta el piramidal y los ligamentos radiocarpianos palmaro-volar que van intermedio del radio hasta el piramidal y pasamos al pisiforme para acabar en la primera hilera o hilera superior. Ya, tenemos una cara posterior. Ya, en esta cara posterior, em, va a tener una conexión anterior con el piramidal. Ya, con la cara del piramidal. Esto aquí va a conectarse con la cara anterior del piramidal. Ya, esa es la cara posterior de nuestro hueso pisiforme. Ya, la cara lateral tiene un surco para la arteria cubital y en la cara anterior va a tener una parte superior y una parte inferior. En la parte superior, va a haber una inserción para el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. Va a haber una parte inferior que va a ser el origen del músculo abductor del meñique. Y está inervado por el nervio cubital. Los ligamentos colaterales cubitales de la articulación del carpo van a pasar por aquí. Un haz de la apófisis estiloides del cúbito hasta el pisiforme. Ya. Continuamos con la fila inferior. Ya, en la fila inferior vamos a encontrar, o empezamos con el trapecio. El trapecio va a ser un lateral, como ya sabemos, aquí también estuvimos de lateral a medial. Ya, este va a estar ubicado entre el escafoides y el primer metacarpiano. Ya, y tiene una cara anterior que va a haber un surco en el que se va a deslizar el tendón del músculo flexor radial del cuádriceps. Ya, limitado por una cresta denominada tubérculo del hueso trapecio. Ya, aquí se va a dar origen al músculo oponente del pulgar, que se va a insertar en la cara anterior del primer metacarpiano y va a dar origen al músculo flexor corto del pulgar, que se inserta en la primera falange proximal del pulgar. Ya, continuamos. Va a haber una cara posterior por acá
En esta cara posterior va a haber un tubérculo para inserciones ligamentosas y en la cara superior va a estar en relación con el escafoides, como pueden ver. Y en la cara medial va a tener una relación o mediante dos superficies articulares distintas. Superiormente va a tener al trapezoide e inferiormente va a tener al metacarpiano 2, al segundo metacarpiano, perdón. Y va a estar inervado o la inervación se encarga del nervio mediano. Ya, y el ligamento colateral de la articulación del carpo va a pasar por aquí, desde el radio hasta el trapecio. Ya. Continuamos con el trapezoide. Está situado entre el trapecio, el segundo metacarpiano y el hueso grande. El trapezoide. Ya, va a tener una cara superior que se articula con el escafoides, va a tener una cara inferior que se une al segundo metacarpiano, va a tener una cara lateral que va a estar relacionada con el trapecio y una cara medial que va a estar relacionada con el hueso grande, que se va a articular con el hueso grande. Pasamos del hueso grande, que es el más grande, de hecho, por eso es su nombre. Em, Va a tener una parte superior redondeada, ya esto, que va a ser la cabeza, y una parte inferior o cuerpo, y una zona intermedia llamada cuello, por aquí, así, ya. Va a tener una cara posterior que se prolonga inferiormente por una saliente, la apófisis del hueso grande, y una cara superior que se articula con los huesos escafoides y semilunar. Una cara inferior donde va a tener tres carillas para el segundo y tercer y cuarto metacarpiano. Para esto vamos a enfocarle de nuevo aquí. Listo. La cara lateral se une superiormente al escafoides, ya habíamos hablado, e inferiormente al trapezoide. Ya, va a tener una cara medial que va a estar relacionada con la superficie del hueso ganchoso. Listo. Esta superficie es destinada al hueso ganchoso y pasamos al más medial, al hueso ganchoso. Ya. Tiene una forma triangular, como pueden ver aquí. Va a haber una cara anterior en el que va a haber un gancho del hueso, este ganchito. Ya, donde se van a insertar los músculos flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Ya, pasamos a la cara lateral que se articula con el hueso grande. Límite medialmente el canal carpiano. Y la cara medial que tiene un surco producido por el paso del ramo profundo del nervio cubital y rama palmar profunda de la arteria cubital. Ya, va a tener una cara inferior dividido en dos carillas. Como no vamos a poder ver bien aquí, pero mientras tanto, para dos carillas, para el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Ya. La cara superomedial se articula con el hueso piramidal. Es superomedial, superior, medial. Ya. Pasamos al metacarp, donde vamos a encontrar los cinco metacarpianos, que son huesos largos que van a estar compuestos por una epífisis distal, una epífisis proximal, una epífisis distal y lo de aquí es el cuerpo, la parte intermedia. Ya, en la epífisis proximal tenemos que se va a llamar base y que se articula con todos los huesos del carpo. Ya. Y cuando se articula con la epífisis distal, cuando se articula con una falange, va a llamarse esta articulación metacarpofalángica. Ya.
Y cuando se articulen con el carpo, se va a llamar carpo metacarpiana. Carpo metacarpiana. ¿Ya? El cuerpo posee caras laterales. Caras laterales, caras laterales, caras laterales, caras laterales. ¿Ya? Que limitan los espacios interóseos en el que se insertan los músculos interóseos, cara posterior convexa y un borde anterior cóncavo. Ya, va a tener la base que representa el extremo superior y es cuboides. La cara superior articular en relación con los huesos de la segunda fila del carpo, para dorsal provistas para inserción de ligamentos y músculos. En la cabeza, que va a ser la parte inferior, se articula con la base de la falange proximal correspondiente. Ya. Y todas sus caras laterales se articulan. El cuarto metacarpiano se articula con el tercero. Continuamos con las falanges. Las falanges son 14 huesos largos que van a presentarse tres en los dedos, tres en cada dedo del segundo al quinto, a excepción del pulgar que solamente vamos a encontrar dos, el primer dedo. Ya, van a presentar estos huesos largos una, una base que va a ser en la extremidad más proximal y en la extremidad distal van a presentar una cabeza. Listo. En la cabeza vamos a encontrar una articulación interfalángica en cada uno. Y en el caso de los dedos del cuarto, perdón, del segundo al quinto, va a articularse con la falange medial. En el caso del pulgar o primer dedo, va a articularse con la falange distal de esta cabeza, esta articulación interfalángica. Ya. Pasamos a las falanges proximales, que en la base va a haber una cavidad para que se articule con la cabeza del metacarpiano correspondiente. Ya, y en la cabeza va a articularse, como dije antes, con la siguiente falange. Ya, en en la falange proximal del pulgar, en la base se inserta el músculo extensor corto del pulgar y en la parte medial termina el músculo aductor del pulgar. En la parte medial, acá. Ya. En el resto de dedos, del segundo al quinto, en la base y en la parte lateral y medial, terminan los músculos interosseos dorsales y palmares. Continuamos con las falanges mediales, que van a ser cuatro, del segundo al quinto dedo. Poseen dos articulaciones, la interfalángica proximal, que es con la falange proximal, y la interfalángica distal, que va a ser entre las falanges distales. ¿Ya? Eh, Se inserta en el borde lateral y medial el tendón del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Permite movimientos de flexión. En la cara posterior o dorsal hay una cápsula articular tanto proximal como distal. Estas caras interfalángicas va a ser la proximal y la distal también. Y continuamos con las falanges distales, que son las más cortas. Las falanges distales van a tener una cara dorsal lisa, en la parte de acá, lisa y redonda,
mientras que su cara palmar es irregular y presenta una superficie en forma de herradura. Aquí, más o menos por aquí, es en forma de herradura. Ya, se articula con la falange proximal y en el caso del dedo pulgar y en el caso de los dedos del segundo al quinto se va a articular con las falanges mediales. Ya. Eh, las articulaciones interfalángicas distales de las manos son articulaciones trocleares, compuestas por una cápsula articular. Los músculos que se insertan en las falanges, incluyen los flexores, como el músculo flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y los extensores, los músculos extensores de los dedos. Ya las falanges distales se encuentran irrigados por el digital dorsal y por las digitales palmares propios. Ya las falanges distales se encuentran inervados por el, el nervio digital palmar mediano. Muchas gracias, eso es todo.